Hay que hablar más al respecto del manejo de la pandemia, principalmente en el aspecto de la vacunación, el aspecto de la detección de casos, de cómo evitar que se pueda propagar más, el tema de la estrategia en general. Para ello nos enlazamos con el doctor Daniel Bernal, quien es coordinador del proyecto de Compañeros en Salud, a quien le agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, doctor, que tenga esta excelente mañana de martes. Y preguntarle primero, desde todo el panorama general de lo que ha sido el manejo de la pandemia, ustedes que manejan el proyecto y que lo han hecho, entiendo, en Chiapas principalmente, atendiendo los casos que aparecen y cómo se fueron preparando, lo que han visto del gobierno federal y el manejo de la pandemia, ¿qué sabor les ha dejado hasta el momento? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo está? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes, Francisco. El manejo de la pandemia va evolucionando, ¿no? Finalmente, cuando esto inició, nadie sabía qué hacer en ningún lado. Países hicieron cosas que al final los perjudicaron, otros que al final los beneficiaron. Y lo que estamos viendo es pues cada vez una mayor capacidad de afinarnos con el gobierno estatal, que es nuestro principal vínculo, y también utilizar las herramientas del gobierno federal para poder trabajar mejor. Es lo que sucede en México como la federación que somos y 32 sistemas de salud distintos en cada estado, es que la alineación de estrategias a veces es un poco difícil y la agilidad que nosotros como una ONG tenemos para adaptarnos y adecuarnos a la evidencia que va saliendo es mayor que la que tiene el Estado. Entonces estamos pues en una negociación constante para tratar de hacer lo que creemos que es mejor. A veces más o menos podemos llegar a entrar en conflictos, pero siempre dialogando logramos arreglar las cosas. Creemos que hay mucho que se puede hacer todavía, principalmente, o bueno, una parte clave, como lo mencionabas al principio, es encontrar los casos y resguardarlos para evitar infecciones. Y bueno, en cuanto a las vacunas también estamos trabajando para hacer que lleguen a quien más lo necesita. ¿Qué ha sido lo más complejo en este ya casi un año que llevamos de pandemia? Principalmente conociendo las dificultades que hay para conseguir insumos, la falta de algunos aditamentos que son esenciales para poder tener el tratamiento de una persona infectada con COVID. ¿A qué se han enfrentado ustedes como ONG y desde esta perspectiva también qué se ve que ha sido la dificultad para los sistemas de salud? Claro, nosotros estamos ubicados en zonas rurales, entonces, como lo mencionabas, en Chiapas, a veces estamos a 8 horas de Tuxtla Gutiérrez o cuestiones así, y los recursos son escasos, sobre todo al principio. No había manera de saber si alguien tenía COVID o no, entonces finalmente a todos los casos sintomáticos los teníamos que aislar, y esto es una pérdida muy importante para estas familias que viven al día, ¿no? Como muchos mexicanos, como 40% de los mexicanos que viven al día. Entonces, no tener acceso a los diagnósticos era una cuestión como muy, muy limitante, y otra cuestión importante era no tener acceso a oxígeno. Por otro lado, también en un principio había como negación y estigmatización de la gente que tenía COVID, pero es algo que con el tiempo, trabajando de la mano de la comunidad, se ha logrado como realmente solventar. Nuestros dos problemas básicos eran no tener pruebas y no tener oxígeno, que con el paso del tiempo, gracias a la bondad de muchísimos donadores y también a poder justamente negociar con el gobierno para abrir un centro de enfermedades respiratorias y demás, se ha podido solucionar. La parte de las pruebas diagnósticas sigue siendo un reto enorme, porque las pruebas de PCR para allá son muy, muy difíciles de llevar. Teníamos, por ejemplo, que juntar primero 10 casos para que se pudiera hacer una sola prueba, pero bueno, son cosas que ya obteniendo más recursos hemos podido llevar ciertas pruebas a la comunidad, y ahora con las pruebas de antígeno esto está revolucionando muchísimo la oportunidad con la que tenemos los casos, ¿no? Ahora en 15 minutos sabemos si alguien es positivo o no, cuando antes nos teníamos que tardar 3 días. Entonces esto de las pruebas de antígeno es un cambio radical en cómo estamos trabajando. En esta parte de la negación que menciona me llama la atención. ¿Ya se ha superado esa barrera? ¿Ya se convence más la población, en especial en zonas rurales como las que ustedes
se desempeñan, ya comprenden principalmente que no se puede minimizar el mínimo de los síntomas y sobre todo acudir al médico, o falta seguir sensibilizando para que sean más las personas que acudan a atenderse o a checarse en cuanto tienen o puedan sentir alguno de estos síntomas de COVID-19? Esta aceptación de la enfermedad ha ido mejorando. Definitivamente las poblaciones con las que trabajamos han sido poblaciones que durante décadas han sido abusadas por el gobierno, por empresas privadas, por las mismas ONGs o instituciones de salud. Entonces esta desconfianza es esperada. Ellos en un inicio, y no solo ellos, sino creo que en muchos sectores en México, se sospechaba que esto fuera un invento del gobierno, un invento de la farmacéutica, etcétera, etcétera. Y ya conforme tenemos enfermos cercanos y gente que ha sufrido por la enfermedad cercana a nosotros, cada vez hay más conciencia de cómo se tiene que cuidar. Sin duda es importante. Ahorita creo que el problema ya no es tanto reconocer si la enfermedad existe o no, sino, como mencionabas, Francisco, que la gente se acerque de manera temprana. Sí es clave que todo mundo tengamos en la mente que si yo tengo COVID y me empiezan a tratar con oxígeno de manera temprana, es mucho menos probable que acabe intubado que si no. Un problema grave que sí hay en todo el país es que la gente está esperando mucho para el tratamiento, ¿no? Y no, dado que de acuerdo a los reportes que hay en las noches todavía hay camas disponibles, la gente tiene que saber que hay que acercarse a las instituciones para ser tratado de manera temprana, porque es lo que nos va a salvar la vida. En esta cercanía que han tenido con el gobierno del estado, específicamente entiendo con la Secretaría de Salud, pues ustedes tienen una perspectiva clara de lo que sucede en estas zonas rurales en las que se han estado desempeñando. ¿Hay apertura por parte de la Secretaría de los aprendizajes que ustedes han tenido para aceptar lo que ustedes señalen? Es decir, si hace falta aditamentos en los centros de salud o en las clínicas, el cómo llevar a cabo el tratamiento adecuado de pacientes y sobre todo la concientización. ¿Qué tan buena ha sido la relación y la aceptación de las propuestas que ustedes llevan en caso de que existan estas? Y si esto ha favorecido en el transcurso también de la pandemia, porque incluso hasta los gobiernos, como ya lo señalaba, doctor, pues tuvieron que aprender y tuvieron que ir aplicándose y adaptándose a lo que iba dejando el avance de esta pandemia. ¿Cómo ha sido hasta el momento esta parte de la relación con el sector salud de Chiapas? Sí, finalmente nosotros llevamos alrededor de 8 años trabajando ahí en Chiapas, muy de cerca con la Secretaría, y todo lo que hacemos siempre ellos claramente están al tanto. Nos dan libertad para poder aplicar, por ejemplo, las estrategias de rastreo de contactos, que es clave, ¿no? Cada vez que hay un caso, que identificamos un caso, nosotros identificamos todos sus contactos, le pedimos a sus contactos que por un lado que el caso se aísle y que los contactos tengan cuarentena, y les damos despensas a los contactos y a los casos para que ellos no tengan que salir. Y la Secretaría de Salud ha visto esto de manera muy positiva, ¿no? El hecho de que nosotros estemos haciendo ese tipo de seguimiento en las comunidades y en el poblado en el que trabajamos. Sí hemos tenido un poco más de dificultad en cuanto a la cuestión de extender las pruebas diagnósticas, ¿no? Nosotros creemos que las pruebas tienen que hacerse, tenemos que a todos los casos sintomáticos hacerles prueba, porque es la única manera en la cual vamos a saber quién tiene alto potencial de infectar y quién no, y aislar realmente a la gente que tiene este alto potencial de infectar. No queremos aislar a todos, porque como mencionábamos, la gente vive al día. No podemos simplemente poner una cortina de nadie sale de su casa a trabajar porque la gente no come, ¿no? Si no trabaja. Si bien, como lo ha dicho muchas veces en las conferencias vespertinas el doctor López-Gatell, hacer pruebas masivas a todo mundo no tiene sentido por hacerlas. Lo que hay que hacer es hacer las pruebas a todos los casos sintomáticos, eso sí, sin duda, y seguir a sus contactos, ¿no? Creemos que esa sí es una diferencia que tenemos en cuanto al abordaje con el gobierno. Sin embargo, ellos están de acuerdo con que lo hagamos en nuestras comunidades, y lo estamos haciendo y le estamos reportando a ellos casos y casos y casos. Entonces, a pesar de que hay ciertas diferencias de criterio en cuanto a la toma de muestras, estamos
finalmente alineados, ¿no? Y sí hemos visto que de una gran ola que hubo de casos y de muertes por ahí de mayo, junio, hasta ahora, por lo menos en nuestras comunidades, las cosas no se han puesto tan mal. Sin embargo, sí es claro que hay una tendencia a que empiecen a aumentar los casos actualmente. Permítame decirle, doctor, que tiene bastante apego al sentido común, lo que ha sido la estrategia que ustedes hacen, algo que hemos visto carente en algunos estados y a nivel federal también pudieran adaptarse a este tipo de situaciones. Le agradezco este tiempo que nos permitió platicar con usted y seguiremos al pendiente y esperando tener próximas comunicaciones con usted y sobre todo ampliar más de lo que hace también esta ONG en la que usted coordina, porque es interesante lo que han venido realizando ahí en estas zonas y la oportunidad que le dan a los pasantes, por cierto, que también es donde aprendes mucho del contacto directo con los pacientes y en zonas rurales, que sabemos que las carencias son bastantes. Muchas gracias por este tiempo. Excelente martes, doctor. Estamos a sus órdenes y ha sido un privilegio acompañarlos. Muchísimas gracias por la invitación.